Con nuestro primer invitado de la mañana, Manuel Cordero. Claro. Este joven es Alejandro Taveras y de verdad que me da mucho placer tenerte y que podamos compartir y llevarle a nuestros más jóvenes que también escuchan el programa esta interesante historia tuya. Cuéntanos, Alejandro. Hola, ¿cómo tú estás? Qué bueno tenerte por aquí. ¿Quién eres? ¿Cómo surge Alejandro Taveras? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que muchas gracias por la oportunidad, de verdad, de estar aquí con ustedes y gracias a los oyentes que están con nosotros esta mañana compartiendo parte de lo que he hecho y espero que les sirva de algo realmente. Claro que sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, yo te decía que quién eres y que cómo surges, porque hace un ratito le daba los créditos a tu papá de haberme hablado de ti y de la trayectoria que has venido teniendo, pero también me mostró unos videos donde otros hermanitos tuyos más pequeños estaban con su instrumento musical ahí, todos ellos, participando en diversas actividades. Él está muy orgulloso de ti y yo también como músico, pero como persona entregada, porque es que no, esto tiene un plus y es ahí que quiero hacer el énfasis en la entrevista. Por eso háblame cómo surge, cómo empezó a gustarte esto y cómo te empezaste a enfocar de la manera que te ha venido a permitir estar en este momento puntual de tu carrera, aunque todavía no has estudiado la licenciatura. Bueno, en primer lugar, vengo de una familia enteramente de músicos, tanto de parte de padre como de madre. Mi mamá no es músico, pero sí mi abuelo y sus hermanos. Y los hermanos de mi abuela también son músicos, o sea, yo por todos lados... Casi obligado. Sí, yo tuve una fuerte influencia desde pequeño, de estar viendo con hermanos de mi abuela, que mi abuelo, que un primo, entonces imagínese... Tuve por todos lados eso. Pero ¿en qué momento, saludo Alejandro, en qué momento específico a tu corta edad, tú quizás, qué sé yo, veías un instrumento musical en la casa y quizás por de explorarlo, te ponías a tocarlo y dijiste un día a tu papá o a un familiar cercano, mira, enséñame. Y quizás por hobby lo hacías, pero ¿en qué momento tú dices, wow, yo me gustaría como dedicarme a esto de manera profesional, al igual que mi papá y demás familiares? Bueno, en primer lugar, mi papá toca piano. Entonces, mi madre siempre me decía que cuando yo tenía como 3 años, a veces me ponía y prendía el piano solo, sin que él tuviera, y me ponía a tocar y eso. Y el piano tenía como ciertas melodías infantiles. Entonces yo escuchaba esas melodías y me ponía a tocarlas junto con el piano y eso. Y por ahí fui incursionando. Yo tengo un hermano, o sea, un hermano de mi abuela es saxofonista. Entonces a veces yo lo veía tocar y yo me quedaba como intrigado desde pequeño observando cómo, o sea, cómo saxofón que tiene muchas llaves y cómo él lo hacía y la forma que emitía el sonido y por ahí fue que me fue despertando. La curiosidad. Sí, sí, sí. Ok, entonces en el momento que haces clic con el instrumento que vas a decidir tocar y cómo fue el proceso. Bueno, mi papá me llevaba antes, él tenía la costumbre de llevarme siempre como a sus ensayos. Y vuelvo y repito, ya yo tenía como esa observación en el instrumento en sí, me ponía al lado de los saxofonistas, amigos de él, y realmente me encantaba totalmente el instrumento, a pesar de que visualmente es interesante, también en los roles que cumple dentro del merengue. Oye, Manuel, debió estar Tony aquí también. Los roles que cumple dentro del merengue, ok, ¿cuáles son los roles que cumple dentro del merengue? Bueno, a veces, generalmente hace introducción, Ajá. Cierto acompañamiento y los mambos. Ajá. Que eso es donde la gente más como que le lo pone... destaca. Sí, sí, claro. Okay. Lo más contemporáneo también, ¿no? Ajá. Sí. Sí, por ahí fue que fue surgiendo y yo como que, wow, mira, eso suena bien. Ok, la trayectoria sinfónica,
Pero tú das clases también actualmente. O sea, tú te has simplemente dejado, digamos, fluir en lo que es el tema musical per se, pero no te quedas ahí. Tú estás planeando tu formación académica formal, Claro. la licenciatura de dirección de orquesta, ¿verdad? Ujú, sí. Háblanos. Vamos, que esto es tuyo aquí. Bueno, cuando yo tenía de 9 a 10 años, mi papá, después de largas insistencias de que me pusiera el saxofón, él dijo como que, mira, parece que de verdad es el asunto y decide llevarme a una escuela. Él tenía, o sea, él tiene la capacidad y la tenía en su momento de darme clases, pero el objetivo de él era que yo tuviera como con más personas de mi edad, así me motivara a seguir avanzando y eso. Y él decide llevarme, compramos un saxofón y llevarme a esa academia. Bueno, de ahí hice un año, estuve en la banda de música de Guachupita, de la Fundación ECO, que vivía cerca. Entonces, de ahí mi papá decide como darme clase en la casa profundamente y darle hasta que me llevo un día donde el maestro Cripín Fernández. Ahí yo tenía 10 años. Y el maestro me revisa y ve cómo yo estoy tocando en su momento. Y le dice a mi papá, ¿y por qué no lo decide llevar al conservatorio? Entonces ahí mi papá como que dijo, mira, no lo había pensado de esa forma. Fuimos al conservatorio, dijeron que yo era muy pequeño para entrar en ese momento. Después me llevó a la escuela elemental de Lila Mena y descubrimos que era muy grande también para entrar. Bueno. Ok. Estás rebotando. Okay. Sí. Pero con todas sus cosas entré al conservatorio con 11 años. Ya hice mi examen de admisión, tanto como en la lectura y teoría, como en el saxofón también. Y realmente me fue bien. Entonces, a partir ya de que te formas en esta academia y que ya vienes con una base familiar musical, ¿en qué momento específico? Eres muy joven, dice 11 años, pero tú no llegas ni a los 30. ¿Tienes 20 años? Sí, 20. Bueno, 20 años exacto tiene él. Exacto. Entonces, ¿a qué edad tú comienzas ya a incursionar en la música ya de manera, digamos, lucrativa, por así decirlo? O sea, que dices, ya yo me estoy dedicando a esto, ya puedo que, aunque sea conseguir para los chicles, como decimos. Sí, para los refrescos. Sí. Bueno, en primer lugar, participé desde que yo entré al conservatorio. Yo tenía un hambre como intensa de aprender y de estar dentro del movimiento musical. Yo siempre tenía como esas ganas de querer avanzar y no estancarme donde estuviera. ¿Qué pasa? Yo entrando ahí mismo se forma una orquesta que se llama Orquesta de Música Dominicana. En su momento ya no está funcionando ahora por cosas mayores. Pero bueno, decido entrar a esa orquesta. Me acuerdo que había un grupo de músicos dentro de un aula y todos estaban tocando merengue. Y yo estaba en un aula practicando y un compañero pasa y me dice, ¿por qué tú no decides entrar a la orquesta? Y yo cojo para allá y saco el saxofón y nos ponemos todos a hacer música. ¿Qué pasa? Entró el director no me conocía, se llama José Jacobo. Y él me ve tocando y me ve como, ¿sabes? El estilo que yo tenía en ese momento, ¿sabes? Y mi forma como, digamos, enérgica también de tocar. Te vio carisma. Sí, claro. Carisma. Y él, exactamente con esa palabra me dice, ¿tú soportas ser el primer saxofón? Así me dijo. Y yo como que, bueno. Para entrar en contexto, quizás lo que no somos, sabemos tan técnicamente en los términos musicales, ¿qué es ser el primer saxofón? Bueno, dentro de una big band hay generalmente 5 saxofones. Hay 2 altos, 2 tenores y un barítono. Bueno, en la primera voz de todo es el primer alto.
pero uno le hace referencia a eso como el primer saxofón. Ok. Es como el que lidera Sí, el sí, la voz. proceso saxofonístico. ¿Verdad? No tan, No. o sea, Algo sí y no, porque a veces se pone como líder de cuerda el primer tenor. Generalmente Ok. donde yo he participado el líder de cuerda el primer tenor. Pero dentro de lo sonoro, de lo que resalta, todo la responsabilidad cae sobre el primer alto. Ok. Porque a veces ¿Y la eso voz fue lo que te cantante. ofrecieron? Sí, sí, eso me ofrecieron y ahí yo tenía recientemente 12 años cumplí. Imagínate. Ay, santo. Un preadolescente ya Aleluya. viendo de la música. Sí, Sí. por ahí empezamos a hacer actividades y por ahí fue que empecé a ganar Michelito, como dice. No, pero bien. Pero bien. él ha estado con Johnny Ventura, Ah. con Bonnie Cepeda, ¿con quiénes Ah, más? Eh, Quinito Méndez, sí, me sí, estabas No. diciendo. Ah, porque tú eres Grandes Ligas. Pero ha estado en la Sinfónica. Grandes Ligas. Ah, no, ah, claro. danos detalles. Bueno, Ya eso sería ya, digamos, su carrera ya Ya. en el plazo que estamos ahora, ¿no? En lo Más contemporáneo, ¿no? reciente. Exacto. sí, digamos que sí, 2018, 2019, por ahí. Ok. Ah, no, perfecto. Bueno, o sea, habla- antes habla- de la pandemia. Exacto, exacto. Pero hablando de esa gran experiencia, porque tocar con artistas de esa envergadura, no cualquiera lo hace. O sea, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué te quedó? O sea, de tocar ¿Cuál con ha sido el con esas leyendas? aprendizaje? Exacto. Exacto. Que tú eres un muchachito. Bueno, dentro del mismo conservatorio yo me vi obligado como a cambiar y a portarme como una persona, digamos, mayor, aunque fuera un niño, por la misma movida y donde la música me ponía en sí. Las obligaciones que yo tenía como saxofonista, como músico, no tenía que ver con la edad. Yo incluso tenía un profesor que cuando estaba dictando, sabes que en la universidad los profesores empiezan a hablar y tú tienes que afanarte por escribir, digamos. Bueno, el profesor yo le decía a veces, profe, por favor, mal paso que estoy escribiendo. Me dijo, bueno, esto tiene un formato universitario, esto no es el colegio. O sea, tú tienes que básicamente adaptarte. Yo no me puedo detener contigo a darte detalles dentro de... Bueno, después de esa primera orquesta que entro, un momento después entro a la Big Band de Jazz del conservatorio, que ahí empiezo como segundo alto, pero luego un momento después llego a ser primer alto también. Participé con la Sinfónica Nacional en los conciertos de jóvenes didácticos cuando tenía 14 ¿En los conciertos años. de qué? De jóvenes didácticos. Ah, ok. Eso era un programa, no sé si está vigente todavía, pero era un programa que tenía la Sinfónica como de dar la oportunidad a jóvenes solistas de que pudieran tener interacción con el público y eso. Fantástico. Sí, tuve esa oportunidad con 14 años con el concierto de ¿Tú Bustamante. estás oyendo? Excelente. Fue una experiencia muy interesante porque ese concierto, yo tuve interacción con ese concierto en el primer semestre del conservatorio también. Vi un amigo practicando lo que ya estaba en término. Y yo veo que el concierto tiene sus cosas, tiene sus dificultades, pero también tiene como ese toque de melodía hermosa, así como cantable y todo dentro de lo que va. Y bueno, yo le pregunto al amigo que ese concierto, que qué tal, que hay que hacer, como que me pase la partitura para tocarlo, claro, por la misma hambre de aprender y de explorar, avanzar, sí, claro. sí. Bueno, me dice él, en primer lugar, ese concierto es de término. O sea, tú estás empezando ahora y son Frénate. 4 años, así que relájate, que tú tendrás el momento de aprendértelo. Bueno, yo no le hacía caso a nadie No en te ese quedaste momento. tranquilo. No. El que me decía que no, eso era diciéndome Que como que en cuánto tiempo tú lo haces. Yo sentía que era un reto Un de reto. tiempo. Wow. Bueno, yo ese concierto logré tenerlo técnicamente a un 80%, digamos, en una semana. Wow. Un Aleluya. concierto de término, sí, porque se me metió como ese clic en la cabeza que decir, no, yo me tengo que aprender eso, pero ya. Entonces, ese concierto lo logré montar yo solo, que digamos. Y bueno, me apareció esa oportunidad en la Sinfónica y de verdad
estoy muy agradecido. Qué bueno que te lo permitieron, no solamente que te pudiste preparar, ¿verdad, Manuel? Sí, no, sino que pudiste vencer la barrera de la edad, porque había una barrera con la edad en ese momento. En el sentido de que no solo la edad física o en cuanto a años tuyos, sino tú acabas de llegar y eso para ti. No, y hay que decir, ¿sabes que hay una pregunta, digamos, existencial que siempre se hace la gente, extrapolando quizás de la música al liderazgo, que si el líder nace o se hace? Y hay personas que dicen, bueno, el líder nace, el líder se hace. Y yo diría que ninguna de las dos cosas. O las dos al mismo tiempo. Exactamente. El líder nace, pero se forja con el aprendizaje, ¿no? Claro. Y en tu caso yo creo que es eso. Tú eres músico independientemente de hayas estudiado, porque tú naciste en la música. O sea, está en tu ADN la música por tu familia. Tú entraste a la academia, obviamente, para pulirte más, pero eres músico nato. Entonces, eso te permite también abrirte puertas quizás en lugares que otras personas quizás que no tienen las mismas habilidades natas tienen, ¿no? Así que de verdad que eso es importante y es lo que demostraste en el conservatorio en ese caso. En ese momento. Sí, claro. ¿Qué tiempo tenemos, Manuel? Vamos ya al himno, pero me gustaría que nos quedan 5 minutos antes de. Yo quiero preguntarte en ese sentido que Sujei mencionaba que tú eres también docente ya de la parte musical. O sea, háblame de esa experiencia y cómo llegaste ahí. Bueno, dentro de la academia de mi padre, siempre como que él nos ponía a lo más avanzado, como a ayudar a los que iban entrando, a los que tenían poca experiencia. Que eso es una forma muy especial de nosotros fluir porque, ¿sabes? Nos da buena interacción con, o sea, ya los más viejitos, digamos, en ese sentido, con los nuevos. Los que tienen más experiencia. Sí, claro. Y de verdad, por ahí fui empezando ya. Fui a 2 festivales en Estados Unidos que me invitaron y con ayuda del Ministerio de Cultura. Quiero aclarar eso por aquí, de verdad me siento muy agradecido todavía. Pude ir allá a los Estados Unidos, un festival en Georgia y el otro en Pensilvania. Y los conocimientos que obtuve dentro de ese festival fueron muy interesantes y lo siguen siendo. Y no solamente para mí, sino para un grupo de personas que de verdad reconocen y saben que a veces aquí carecemos de algunos conocimientos y yo con todo el amor del mundo decido transmitírselo a la persona y que no solamente yo pueda gozar de ellos, sino que todo como país podamos subir el nivel, porque es mejor que digan los dominicanos que digan el dominicano. Claro. Creo yo. Tú estás en la estación T3 del metro, o sea, en el teleférico en la tercera estación dando clases. Sí, claro. Eso es un centro cultural que hay inaugurado desde noviembre o agosto, por ahí. Y ahí tú estás dando clases. Sí, estoy los sábados y los domingos allá impartiendo clases de música. De verdad estoy abierto a toda los que deseen. Sí, no, claro. No importa la edad ni nada. El centro tiene un rango de edad, pero yo creo que para la música nunca hay tiempo. Yo he tenido alumnos incluso mi experiencia. Claro, ¿verdad? no, yo tenía... Señores, yo tenía alumnos de 60 años. Wow. Excelente. Y es un muchachito. Sí. Ahora mismo con 20 años, empezó con 10 en el conservatorio. Sí, lo importante es no tener esas limitaciones y dale, porque al fin y al cabo las cosas llegan y a veces llegan repentinamente. Toda la experiencia dentro del mundo profesional del merengue fue junta, que la tuve. Que toqué como dijiste, con Johnny, con Quinito. Toqué con el conjunto Quisqueya también. Wow. Toqué con un sinnúmero de artistas, con el Zafiro también y con Diome del grupo mío y todo con eso. New York Band. Sí, con New York Band también. Ahí yo tenía 17 años, sí. Cuando fui con New York Band y de verdad todo eso ha sido de verdad de enriquecimiento. Sí, claro. Pero has mantenido la humildad. Qué bueno. Ya vamos al himno, pero en la parte, para no irme de la parte académica, aquellas personas que estén interesadas tanto en la academia de tu padre como en el teleférico, de tomar clases contigo, ¿cómo pueden acceder? Contactarte. Exacto. Bueno,
yo puedo dar... ¿Tu WhatsApp Sí, sí, o claro, lo que sea? claro. ¿O tus redes? Como tú Bueno, quieras. mi número es 849-867-2055 y mi Instagram es Alejandro Tapmed, o sea, TAVMED. Repite tanto el contacto como la red social. 849-867-2055 Alejandro Tapmed. Eso en Instagram. Sí, Instagram. Ok. Y estamos siempre prestos a ayudar a los demás porque yo confío mucho como en lo que va, viene. Claro. Y de verdad estoy muy agradecido de cómo me ha tratado todo el mundo y la vida. Muchas interacciones internacionales, tanto con españoles, que colombianos, que alemanes, y todo eso ha sido de buena forma, y todo que tú me das, y yo todo en ese sentido. Mucha gente interesada en el merengue mundialmente, Sí. que nosotros los dominicanos a veces no confiamos en lo que tenemos, señores. Sí, no lo valoramos Tenemos un gran tanto país. como debemos. Nuestra Así cultura es realmente especial. Todo el mundo quiere ser como los dominicanos. se lo digo yo, que he tenido interacción con gente de básicamente el mundo completo. Y ellos siempre tienen un choque con nosotros, con la vibra que tenemos Les como gusta nación. compartir con los Sí, dominicanos. claro, la música, O sea, que con todo. nosotros, los dominicanos. Sí, la tradición. Todo, la forma de nosotros ser. A la gente le intriga siempre. Y cada vez que conozco una persona, siempre me dice, tengo que ir a Dominicana. Señores, los vamos a dejar con esta partecita. A todos los que no son de este país, que se encuentran con un dominicano en cualquier lugar del mundo o aquí mismo, se quedan con esa idea Enamorado. de querer venir a República Dominicana. Les gusta compartir Y con hablando los de dominicanos, vamos a hacer honor a nuestra patria. con el himno nacional. Claro que sí. Así quédese con nosotros.